tiene que ver con las profecías. Por este tiempo que estamos viviendo, y si hay jóvenes de ambos sexos con interés en las partes proféticas de la Biblia, pueden ir anotando solamente las referencias. Después, si usted tiene alguna pregunta que hacer, dirígese. Aquí están estos hombres que pueden contestarle las oraciones. Estamos leyendo primeramente en el libro de Levítico, el capítulo 25. Debo explicar esta nota que llevo aquí, solamente las referencias que quiero leer en orden para mejor claridad. Estamos leyendo primeramente en Levítico capítulo 25, el versículo 8, de allí hasta el 10. Contarás 7 semanas de años. En la parte profética de la Biblia, las semanas son de años. Hay que tener esto en mente cuando está leyendo el libro de Daniel. Y él está aporcionando tantos años para cumplir ciertas cosas. Él habla de semanas. Son semanas de años. Esto es bíblico. Por esto estoy leyéndolo aquí en Levítico capítulo 25, el versículo 8. Contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Hay que tener esto claramente en la mente. El versículo 10, y santificarás el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Vamos a pasar directamente al libro de Daniel, el capítulo 9. Daniel 9, el versículo 24. Esta se puede llamar la profecía fundamental de la Biblia. Daniel 9, el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 por 7 son 490 años. Acuérdense, estos son años proféticos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, 62 semanas en total. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto está poniendo una fecha exacta para la muerte de Cristo. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Quítalo, así. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Con esto vamos a leer en el libro de Nehemías capítulo 2, porque esta profecía tiene un punto de partido. Entonces, después de salir el orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, esto está en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2, el versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Hay una fecha exacta, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. El versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Este es el momento preciso cuando sale el edicto que estamos leyendo en el libro de Daniel. La fecha se cuenta desde este día. Estamos leyendo, vamos a ver. Vamos a volver a Daniel capítulo 11. Bueno, leímos hasta el fin del capítulo. Tendrá que revisar en estas porciones de la palabra la forma como usted va a aprender todo lo que estamos tocando en estas porciones, es volver a leerla, volver otra vez a leerla. Paulatinamente usted va a empezar a darse cuenta de los detalles y de la forma como todo está entretejido. Esto no aparece la primera vez que usted lee la porción, no. Esta es la parte difícil de la profecía, ponerlo todo en orden. Hemos leído en el capítulo 11 también el versículo 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es un ídolo. Van a introducir un ídolo en el templo en Jerusalén, el templo de los judíos. Pero cualquier templo de esto que está aquí en el país, no. Esto es en el templo de los judíos.
Nos interesa que en estos días los Estados Unidos ha firmado un acuerdo con Israel que reconoce de aquí en adelante que Jerusalén es la capital de Jerusalén, de los ídolos. Esto ha causado mucho revuelto en el mundo. Pero, bueno, no quiero hacer mi comentario propio. Es muy interesante para nosotros. Y hay muchos hermanos que están comentando que este año entrante, el año 18, representa 70 años desde que la nación de Israel fue reconocida como una nación en el mundo. Desde aquellos tiempos cuando después de la muerte de Cristo en la cruz, aproximadamente 40 años después de la muerte y resurrección de Él, se estalló una guerra entre los judíos y los romanos, concentrado en la ciudad de Jerusalén. Vinieron de toda parte del mundo judíos para pelear contra los romanos, y ellos mismos cuentan que aproximadamente 3 millones de hombres judíos dieron la vida en aquella batalla contra el imperio de Roma. Y Roma agarró todo lo que quedaba de la nación de Israel y los esparcieron en el mundo. Esto fue de Dios. Ellos lo esparcieron en el mundo, dejando solamente una pequeña familia aquí, y no sabían dónde estaba otra familia. Llevaban todo por delante en un imperio vasto de Roma. Lo esparcieron a los judíos en el mundo, de manera que durante casi 2000 años no era posible para ellos pensar en juntarse para formar de nuevo la nación de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, ellos peleando volvieron a Jerusalén y declararon por radio desde Jerusalén que ya se había reformado la nación de Israel. Y este año en tantos instantes representa 70 años. Es una fecha importante. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 24. Capítulo 24. El versículo 14. Será predicado este evangelio del reino. Este no es el evangelio que nosotros estamos predicando. La paz es la misma. La muerte de Cristo, naturalmente, es fuente de bendición para todo el mundo, en todos los tiempos. Pero será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, una imagen de este hombre, él será el emperador del imperio romano resucitado, ponen el ídolo de él en el templo en Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este es el consejo dado por el Señor en aquella ocasión cuando estaba enseñando a sus discípulos poco antes de morir en la cruz. Entonces los que estén con vida en Judea, porque este hombre empieza a matar a toda persona, especialmente de los judíos, que no doblegue la rodilla delante de él. Los que estén en Judea huyan a los montes. El Señor está enseñándoles huir, salir fuera
piérdese, porque si no, te va a morir. Vamos con esto a pasar al Apocalipsis capítulo 13. Desde el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Creo que en este capítulo, hasta la primera parte del versículo 3, se trata de la bestia. Vamos a decir, esto es la bestia gubernamental. De la mitad del versículo 3, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Esta es la bestia personal, el hombre que encabeza todo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es la mitad de la semana, ¿verdad? Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es el poder que viene. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subía del mar, de las naciones de los gentiles. Este subía de la tierra, representa un hombre que surge de la nación de Israel. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que uno hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cuidado con esto, hermanos. Entiendo que están practicando esto ya en Venezuela. Y que ninguno pudiese comprar ni vender
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a pasar al Apocalipsis. Bueno, estamos en Apocalipsis 13. Okay. Pasemos a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Desde los tiempos del apóstol Pablo hasta ahora ha habido una fuerza que detiene, que suprime este poder que quiere surgir otra vez de nuevo para dominar a todo. Ahora, versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Personalmente creo que el que lo detiene es el Espíritu Santo, porque en este tiempo de gracia el Señor está construyendo su iglesia en el poder del Espíritu Santo, y estos poderes están empujando, quieren presentarse, quieren dominar, pero el Espíritu Santo les impide. Pero fíjense en el lenguaje, solo hay que quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Él va a ser quitado de en medio cuando el Señor rapte la iglesia. El Espíritu Santo se va con la iglesia. La puerta estará abierta para estos hombres presentarse en el mundo. Entonces se manifestará aquel inicuo después que la fuerza que detiene se ha quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo. Él no puede presentarse mientras que el Señor está todavía construyendo su iglesia. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Estas tres palabras son las mismas tres palabras, exactamente las tres, que se usa del Señor. El Señor tenía gran poder y Él hacía señales y prodigios, pero hay una palabra agregada en este caso en el fin del versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este engaño. Tiene capacidad para engañar al pueblo. Pero en el caso del Señor, Él es Él que hizo todo en el poder de Dios, poder del Espíritu Santo. Y 1 Corintios capítulo 15 para terminar.
Vamos a ver la primera carta de los Corintios, al capítulo 15. Vamos a abreviar la lectura y comenzar en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En el momento cuando el Señor levanta los muertos, tenemos que acordarnos, estamos hablando de creyentes en Cristo que han muerto durante casi 2000 años de historia en toda parte del mundo. Todos los cementerios van a ser sacudidos porque el Señor saca a los muertos, pero se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En el momento de salir de la tumba, saldrán con sus cuerpos glorificados. En el momento de arrebatarnos a nosotros, nos arrebata con el cuerpo transformado. Este cuerpo tal como está no va a entrar en el cielo, no. Necesita un cambio primero. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, perdóname, esta palabra animal, esta no es la palabra natural, el cuerpo natural, pero resucitará cuerpo espiritual, transformado. Y más adelante el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Esto es lo que yo pienso, a lo menos yo anhelo a esto. No pasaremos todos por la muerte. Lo que quiere decir el apóstol, todos no dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así seremos arrebatados para estar con el Señor. Creo que he leído todas las porciones necesarias y meditando en estas porciones de la palabra, orando, volviendo a leer las porciones, creo que el Señor dará luz a nosotros sobre la venida del Hijo de Dios. Él bendiga su santa palabra.